poquito a el trabajo de hoy, que va a ser empezar a trabajar con estos pacientes que acabamos de ver. ¿Qué han podido observar o percibir? ¿Algo en común observan que tienen todos estos pacientes? Todos tenían nutrición parenteral. A ver, ¿qué más opinan? Yo voy cerrando la puerta. ¿Qué tiene en particular este espacio físico que muchas veces es nuestro principal temor, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos cuesta muchas veces ingresar a este sector por temor a cometer un error en cuanto al manejo adentro de la terapia, por desconocer muchas veces cómo es el funcionamiento de todo este equipamiento, ¿no? Nos ha pasado muchas veces cuando teníamos la presencialidad de llevarlos a los chicos y hasta se descomponían. ¿Por qué? Porque uno ve como común denominador que son pacientes que se encuentran, por un lado, aislados de su grupo familiar. No es lo mismo estar internado en una unidad de cuidados intensivos a estar en una habitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la habitación lo que me permite a mí es tener más contacto con mis familiares, no estar tan aislado. Y algo muy importante, no estar despojado de la ropa. Si ustedes observaron acá un poquito, la mayoría de los pacientes que están internados en terapia intensiva no pueden tener ni siquiera un pijama, una remera, porque necesitan el monitoreo en forma permanente. Son todas cosas que parecería poco importante, pero que va sumando a la sensación psicológica que presenta el paciente. Por otro lado, pensemos que no todos ellos están lúcidos, no todos ellos, como ustedes habrán visto, están simplemente dormidos. Muchos están con una inducción del sueño, ¿sí? Para poder transitar mejor su enfermedad, su recuperación, ¿no? Entonces, miramos un poquito acá a continuación y van a ver qué es lo que acabamos de ver, ¿sí? Esta es la misma terapia que vimos recién con un paciente completo, que le llamamos nosotros, porque tiene todo tipo de monitoreo y atención individual. Si miramos acá a mano derecha, eran esos respiradores que estaban apagados, que quedaban solamente 2, ¿sí? Luego teníamos además la infusión de la alimentación enteral del paciente. A mano izquierda la alimentación parenteral del paciente, que es lo que nos atañe el trabajo de hoy. La hidratación, ¿sí? Este suero color amarillo y otro transparente. Acá atrás el monitoreo, que me va permitiendo saber cuál es la presión que tiene el paciente, cuál es la saturación, las bombas de infusión que vemos acá, que una de ellas es para la nutrición parenteral y otra para la medicación, ¿sí? Pero uno observa esta situación de un paciente que por supuesto está con un coma inducido, y lo primero que nos hace pensar es, ¿cómo lo voy a alimentar? ¿Sí? Si ustedes veían, el común denominador de los pacientes es sedentario, por supuesto, postrado, ¿sí? Pensemos cómo orina ese paciente, cómo es la catarsis de ese paciente, o por dónde, cómo logramos una evacuación normal en un paciente postrado, y por sobre todo, si tiene o no conservada la vía oral para poder alimentar. Todo esto es lo que lo hace al paciente verdaderamente crítico, que cada vez pueda utilizar sus funciones normales con más dificultad, ¿sí? Entonces uno mira y dice, bueno, tenemos un paciente, como en esta placa, un paciente totalmente desnutrido, en este caso, que miramos no tiene dentición directamente, donde se encuentra totalmente desconectado o dote, como se dice en la unidad de cuidados intensivos, que es desorientado en tiempo y espacio. Entonces miramos un poquito y decimos, bueno, ¿y cómo lo alimentamos? Si nosotros hasta acá venimos haciendo un cálculo de requerimiento calórico diario en nuestros pacientes o no, ¿sí? Entonces lo primero que nos planteamos es, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿O por dónde podemos infundir toda esa cantidad de calorías que hasta acá la veníamos haciendo por vía oral? Otra pregunta, ¿cómo alimentaríamos a esta paciente que también se encuentra en unidad de cuidados intensivos? Si vemos que ya tiene un compromiso de su estado nutricional gravísimo, ¿sí? Donde se encuentra totalmente postrada, desorientada, y nosotros no podemos quedarnos con que vamos a agravar ese cuadro.
¿Qué pasa con un paciente como este otro? También que se encuentra en otra unidad de terapia intensiva, totalmente postrado, ¿sí? Donde se le acomodan los miembros para evitar las escaras de decúbito, y todo lo que eso conlleva, chicos, tener una persona tantos días internada, postrada, quieta, ¿no? Por eso la importancia de los cuidados de enfermería muchas veces en lateralizar a los pacientes, en evitar que se escaren, en los cuidados que tienen que tener en cuanto a la diuresis, la catarsis, cómo se manejan, ¿no? En la diaria de ese paciente, donde cobra mucha importancia la nutrición en estos casos. Por eso es que hoy vamos a tratar un tema nuevo que se llama soporte nutricional, donde decimos que hay situaciones puntuales, patológicas, que van a limitar o van a impedir la alimentación por vía oral, como ustedes lo vieron hace un rato. Todos estos pacientes que seguro no podemos pensar en que van a utilizar la vía oral para alimentarse. Y hace entonces necesario implementar alguna forma de alimentación a la que se conoce como soporte nutricional, o lo van a ver abreviado como SM, ¿sí? Anteriormente, cuando hace muchos años atrás, en el año 1981, se comenzó con la alimentación a nivel enteral, y no se hablaba todavía de infundir nutrientes a la vía sanguínea, ¿no? Se hablaba siempre de poder alimentar siempre por el tubo digestivo, que sabemos que es lo más fisiológico. Pero eso hizo posible de que vaya avanzando hasta la fecha, donde vemos que a nivel comercial, a nivel farmacológico, ha mejorado mucho la forma de infusión de estos alimentos, y por sobre todo nos ha permitido a las nutricionistas y a los médicos terapistas poder con exactitud medir cuántas son las calorías que necesita recibir mi paciente, y sí asegurarnos el 100% de esa infusión. Porque ¿se acuerdan cuando veíamos vía oral? Bueno, nosotros calculábamos todo muy lindo, pero si nosotros no veíamos después cuánto era lo que realmente mi paciente consumía, o que dejaba la mitad del plato, yo calculaba muy bien mi volumen calórico, mi requerimiento calórico, pero nunca estamos a ciencia cierta, salvo con un control exhaustivo de sobrantes, si mi paciente ingirió o no todo eso que yo he calculado. Bueno, a través del soporte nutricional me permite con exactitud calcular el requerimiento del paciente y saber que se lo vamos a pasar en 24 horas. Esa es otra ventaja que tenemos cuando el paciente lo tenemos institucionalizado. Me avisan si voy rápido, así vamos parando y se van sacando las dudas. Cuando hablamos de soporte nutricional, tenemos que pensar que son 3 los soportes que nosotros trabajamos en la actualidad. Por un lado, no debemos descartar la suplementación oral. Alguna vez deben haber escuchado que algún abuelo, algún tío le han dado Ensur, que es el más conocido, por vía oral, que es un polvito que se adiciona a las comidas, ¿sí? O el Secalbun, que es un módulo proteico. Y eso ya es un tipo de soporte nutricional. Ya estamos infundiendo nutrientes y enriqueciendo preparaciones. Ya no es tan solo la alimentación a través de los alimentos. Ya utilizamos un suplemento farmacológico. Entonces es la primera vía de soporte nutricional. Utilizamos la vía oral, pero con los alimentos vehiculizamos los suplementos. Luego tenemos el soporte a través de la sonda, que es, estamos aún utilizando el aparato digestivo, donde se coloca una sonda a nivel de la nariz y llega hacia el estómago, o puede llegar hacia el duodeno, o bien hacia el yeyuno. Esa es otra forma de alimentar por tubo digestivo. Y luego, a través de una gastrostomía, donde ya no utilizamos la narina, o sea, la nariz, sino directamente es una bocadura hacia el órgano donde vamos a alimentar. El más común y el que menos complicaciones trae es el estómago, por eso se llama gastrostomía, o sea, una ostomía a nivel del estómago, o sea, una bocadura a nivel del estómago, o puede ser una bocadura a nivel del yeyuno, llamada yeyunostomía. Eso lo vamos a dejar un poquito de lado, que lo vamos a ver la semana próxima. Y luego, cuando el caso ya es mucho más complejo, donde ya tenemos prohibido o inhabilitado o imposibilitado el uso del aparato digestivo, empezamos a alimentar por vía parenteral, ¿sí? La vía parenteral o la vía sanguínea se puede hacer de 2 maneras, ya sea a través de vía periférica, que son venas de menor calibre,
o por vía central, que es la más común, a través de la vena yugular o de la cava superior, que son las que son de grueso calibre y me permite la infusión de la totalidad del requerimiento calculado en mi paciente. ¿Estamos hasta acá, chicos? Entonces, reforzamos que la administración de nutrientes por vía intravenosa, bien, los escucho con un poco de tardanza, pero bueno, debe ser por el sector. Lo importante es que ustedes me escuchen bien y si no me avisan, ¿sí? ¿Me escuchan todos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, se escucha bien. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces reforzamos, decimos que todos aquellos nutrientes que vamos a infundir o perfundir por vías, vía intravenosa, le llamamos nutrición parenteral. ¿Qué es lo que nos permite la nutrición parenteral? Reponer o mantener el estado nutricional. Van a escuchar decir reponer o replesionar el estado nutricional, que es mejorar el estado nutricional de mi paciente a través de la administración de todos los nutrientes esenciales, sin el uso del tracto gastrointestinal. Siempre recuerden que a la hora de decidir qué hacemos cuando tenemos nuestro paciente y ya lo hemos valorado nutricionalmente, es importante no dejar de lado la vía fisiológica. Siempre tenemos que pensar en que nuestra prioridad y nuestra mirada tiene que estar puesta primero en el aparato digestivo, en la menor complejidad posible. Entonces, siempre nuestra vía de elección debemos pensar en lo siguiente. Por un lado, ¿cuáles son las contraindicaciones que tiene la nutrición enteral? Si realmente no vamos a poder alimentar por el tubo digestivo, pensamos en la nutrición parenteral, cuya alimentación puede ser total o puede ser complementaria. Complementaria cuando no llego a cubrir todo mi requerimiento por el tubo digestivo, porque el paciente va poniendo un freno de tolerancia muchas veces, o no llega a cubrir el 60% de ese requerimiento que yo calculé, le llamamos nutrición parenteral complementaria. De lo contrario, si no vamos a utilizar el aparato digestivo y 100% vamos a utilizar la vía sanguínea, es una nutrición parenteral exclusiva, ¿sí? Después hay otra particularidad en este algoritmo que ustedes van a ver donde dice que para poder decir que vamos a alimentar a un paciente por nutrición parenteral, debemos pensar en que mínimo debemos pensar en 7 días que ese paciente no va a poder utilizar el aparato digestivo. Si no, no tiene sentido colocar una vía central y todo eso que ya vamos a ver a continuación de qué se trata para alimentar 1 o 2 días, porque lo estamos complejizando al paciente. Después, en aquellos pacientes que tienen un alto estrés metabólico, en aquellos pacientes que tienen una intolerancia o sobrecarga hídrica, desnutriciones graves, como vimos en una de las placas que les mostré hace un ratito, y sobre todo, necesitamos también que exista un acceso central que nos permita la alimentación. Ahora, si ese paciente no tiene un acceso central, lo que vamos a utilizar es la nutrición parenteral periférica, que es la del antebrazo, ¿sí? Ya vamos a ver bien a continuación. ¿Hasta acá vamos bien? El objetivo puntual que tiene la nutrición parenteral es, por supuesto, mantener en reposo el aparato digestivo, y pensemos en patologías como, por ejemplo, postquirúrgicos inmediatos, sobre todo postquirúrgicos de aparato digestivo, que hasta ahora ustedes han visto, si recuerdan, por ejemplo, pacientes que han salido de cirugías como la gastrectomía, donde se le ha reseccionado una porción de estómago, donde el postoperatorio inmediato no va a ser la vía oral, sino hay una etapa previa a esa progresión que ustedes ya han aprendido a realizar, que es el reposo del aparato digestivo que fue intervenido o recientemente intervenido. Ese es el postquirúrgico inmediato. Allí, en la mayoría de los casos, iniciamos con este tipo de alimentación. Lo que nosotros necesitamos es dejar en reposo el aparato digestivo e infundir los nutrientes que requiere ese paciente por otra vía alternativa. Mantener un adecuado estado nutricional. Siempre que nosotros pensamos y ponemos en nuestra valoración que puede ser un paciente normal, pero que se encuentra en riesgo de desnutrición o en riesgo nutricional, como le llamamos, no nos quedamos con que
se encuentra en riesgo nutricional. Bueno, ¿qué hacemos como nutricionistas para evitar que se agrave o que verdaderamente ese paciente llegue a tener una desnutrición o una caquexia severa? Entonces, de esa manera, utilizamos siempre la alternativa de alimentarlo tan pronto como sea posible. Esa tiene que ser nuestra mentalidad siempre. No dejar pasar los días, porque es un día menos que el paciente se alimenta y un día más que utiliza mis reservas. ¿Sí? Entonces, los objetivos nutricionales es, por un lado, la repleción, para poder recuperar, por supuesto, esa masa magra perdida, y lograr un balance proteico y calórico que siempre sea positivo. También, en el caso de que digamos, bueno, todavía no vamos a reflexionar, un paciente se encuentra normonutrido, el objetivo nutricional de la nutrición parenteral va a ser el mantenimiento, en el caso de que el paciente esté bien alimentado. O, corrijo acá también, si le queremos sumar al bien nutrido, en aquellos pacientes donde todavía mi función no va a ser replecionarlo, no va a ser mejorarlo, sino simplemente mantenerle el estado nutricional. No siempre puedo empezar con todo, es decir, de entrada o de buenas primeras puedo mejorar el estado nutricional. Muchas veces voy a tener que empezar a pasar alimentos de manera paulatina, como se inicia normalmente en pacientes críticos, en pacientes graves, y cuando yo ya pueda cubrir el requerimiento en su totalidad y le pueda agregar un plus calórico, recién voy a estar diciendo que ese paciente va a estar replesionándose nutricionalmente, ¿sí? O luego, también cuando hablamos como soporte metabólico, pacientes críticos con alguna alteración metabólica, o del medio interno, que es lo más común que vemos en terapia intensiva. Cuando hablamos de nutrición parenteral, en aquellos pacientes, por supuesto, que no quieren comer, ¿sí? Donde hay una negativa también a la utilización de un soporte enteral a través de una sonda, por ejemplo, porque muchas veces cuando el paciente está despierto o está lúcido, se arranca la sonda, ¿sí? O los trastornos alimentarios severos, donde saben que esa alimentación por vía enteral o por sonda le va a aumentar el peso, entonces no permiten el uso de esa vía, entonces ahí sería no quiere comer, ¿sí? No puede comer en el caso de pacientes iliados, donde, como les decía recién, hay situaciones postquirúrgicas, sobre todo de aparato digestivo, donde no hay un aparato digestivo funcionante, no solo en el ilio paralítico, sino también, por ejemplo, en pacientes que tienen una gastroparesia, que es cuando el estómago no funciona adecuadamente, yo no puedo infundir alimentos, ¿sí? Porque todo lo que nosotros infundamos al aparato digestivo no va a ser tolerado y va a retornar a través del vómito, ¿sí? Entonces agravamos el cuadro del paciente, no debe comer, la cirugía es inmediata, donde los requerimientos metabólicos no pueden llevarse a cabo por otra vía, por ejemplo, cuando hablamos de alimentación nutricional complementaria a una vía enteral, entonces utilizamos ambas vías de alimentación. En vías gastrointestinales inútiles por deficiencia de absorción intestinal, que es algo que vamos a ver a continuación, como es el síndrome de intestino corto. En pancreatitis agudas graves, y ahora decimos aguda grave porque antes había otro protocolo que nos manejábamos y que regía el tratamiento en unidad de cuidados intensivos, que era toda pancreatitis no se alimentaba. Ahora sabemos que solo aquella pancreatitis grave es la que se debe poner en reposo absoluto en el aparato digestivo y recurrir a la nutrición parenteral. Desnutriciones severas, como veíamos recién, en presencia de un tubo digestivo no funcionante, ¿sí? Pacientes severamente catabólicos o con o sin malnutrición, cuyo intestino no podrá ser utilizado por al menos 5 días. Y esto es algo importante de recalcar porque a la hora de tomar decisiones, cuando nos llaman para el pedido de interconsulta en un intensivos y nos dicen pongamos una nutrición parenteral, siempre tenemos que mirar más adelante. Si realmente ese paciente durante 5 o 7 días no va a poder utilizar, sí se justifica una nutrición parenteral central. De lo contrario, no, porque sabemos que estamos complejizando al estado general de ese paciente. Situaciones donde la nutrición parenteral, por supuesto, es útil y es indicativa, ¿no? Bueno, cirugías mayores, síndrome de intestino corto, gastrectomías totales en muchas ocasiones, el estrés moderado, el estrés relacionado al estrés crítico, ¿no? Fístulas enterocutáneas, que también es otro tema que vamos a ver dentro de esta unidad,
enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Hiperemesis gravídica, que son en aquellas mujeres embarazadas donde tienen vómitos incoercibles, imposibles de frenar, desnutriciones moderadas en pacientes que requieren cirugías o tratamientos médicos intensivos. La incapacidad, insistimos mucho en no utilizar el aparato digestivo por menos de 7 días, y la más frecuente es la obstrucción del intestino delgado, secundarias a adhesiones inflamatorias, ¿sí? O a tumoraciones o a engrosamientos, que muchas veces bloquea la posibilidad del uso del aparato digestivo. La contraindicación de la nutrición parenteral. ¿Cuándo no puedo utilizar nutrición parenteral? Cuando sé que tengo un aparato digestivo funcionante como primera elección. O sea, si el aparato digestivo funciona, no debemos ni pensar en la nutrición parenteral, ¿sí? Cuando hay una disfunción de más de 2 órganos o una sepsis sin respuesta al tratamiento, cuando hay una inestabilidad cardiorrespiratoria que se da mucho en los pacientes con COVID, ¿sí? Donde los requerimientos de NTG o de drogas que permiten las funciones vitales son muy elevadas, entonces sí o sí vamos a tener que recurrir a alimentarlo al paciente por vía parenteral. Cuando no hay una vía de acceso, es decir, cuando no tengo todavía preparado la vía exclusiva para alimentar al paciente, es decir, no vino el cirujano vascular, no se colocó la vía central, o no tengo una vía périca posible de alimentar, entonces no vamos a poder alimentarlo. Rechazo del paciente o del representante legal y el paciente agónico. Y estos dos ítems últimos es importante conversarlo porque es algo de que no se habla mucho sobre la ética de la alimentación, ¿no? O sea, hasta cuándo, y son muchas veces los cuestionamientos o las conversaciones que solemos tener el equipo completo de soporte con el médico tratante. Si es o no adecuado alimentar a un paciente que está agonizando, un paciente donde en sus momentos de lucidez, nos ha pasado hace 2 semanas, manifestó no querer alimentarse por una vía que no sea la oral, o sea que cuando llegue ese momento no quiere recibir sonda, como que no realmente respetar la voluntad de esa persona. Por otro lado, donde la alimentación ya no va a colaborar a la mejoría del paciente, como es un paciente agónico, si hasta dónde nosotros alimentamos y hasta dónde es adecuado. Hubo un caso de un paciente también con cáncer de cerebro, joven, de 19 años, donde siempre se planteó la alimentación como última alternativa de suspensión, como que sí o sí había que alimentarlo, sabiendo que ese paciente ya estaba en el último estadio de su enfermedad. ¿Y por qué? Porque lejos de ser una ventaja, es una desventaja, porque uno coloca una vía donde esa vía tiene un montón de complicaciones a futuro si no está bien controlada, puede ser un foco de infección nuevo, puede ser un foco febril para el paciente, entonces, como les decía, lejos de ser un beneficio, pasa a ser una iatrogenia, o sea, no estaría indicada la alimentación, es una mala práctica en esas situaciones. Por eso hay un apartado importante en todo lo que es nutrición parenteral, sobre todo, donde juega mucho la ética, ¿no? Y la parte legal, hasta dónde realmente se debe alimentar una persona que está en sus últimos días. Entonces, hay que uno ya con el tiempo va formando su propio criterio y decir, bueno, yo sé que voy a alimentar a todos hasta el último momento, o va teniendo su criterio para decir, yo opino que ya no se debe alimentar, por más que tengamos la posibilidad de hacerlo, o porque muchas veces también nos ha pasado que es una ilusión para la familia, porque dice, no, pero ya está mejor, porque ya se está alimentando, cuando en realidad el cuadro no ha mejorado, sino sigue su curso propio de una enfermedad terminal. Y a eso los apuntamos, ¿no? O sea, en pacientes terminales no debe usarse en algunos casos en los cuales haya alteraciones metabólicas severas, sepsis incontroladas, alteraciones hemodinámicas severas, es decir, siempre pensemos en estabilizar primero al paciente y luego reiniciar muchas veces la alimentación o comenzar la alimentación. Las vías de administración, como bien venimos mencionando, las vías de administración pueden ser a través de una vía central o de una vía periférica. ¿En qué varía una u otra al momento de elegir? La cantidad de calorías que yo voy a infundir y por sobre todo el tiempo en que voy a utilizar esa vía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vía central tiene
tiene que utilizarse en aquellas bolsas cuya osmolaridad sea mayor a los 700 miliosmoles, o en las periféricas menor a 700 miliosmoles. Que en términos calóricos, que yo siempre trato de traducírselos para que ustedes digan, bueno, pero ¿cuánto es equivalente a esto? Una vía central me permite la totalidad de calorías promedio de una persona, ¿sí? O sea, 2.000, 2.500 calorías perfectamente si está bien controlado el medio interno de ese paciente. O sea, yo puedo infundir toda la cantidad de calorías. Y la vía periférica me permite hasta 1.200, 1.400 kilocalorías. Más de eso va a colapsar esa vena y el paciente va a tener flebitis, alteración de la vía periférica o del antebrazo, lo cual imposibilita que lo sigamos alimentando. La elección de un tipo de acceso uno u otro, hay mucha bibliografía que habla, inclusive como les pongo acá, de más de 15 días, ¿no? Y otros menos de 15 días. Si ese paciente se va a alimentar por más de 15 días, no debemos dudar en colocar una vía central y que la nutrición se infunda a través de una nutrición parenteral central. Cuando va a alimentarse por menos de 15 días, utilizando siempre una vía periférica sería lo adecuado, pero debemos ver si realmente esas venas periféricas están permitidas o están adecuadas para poder infundir una fórmula compleja de macronutrientes, si hay o no una necesidad de una restricción de volumen, y tengo que cuestionarme si el aporte calórico de ese paciente es alto. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, hasta 15 días. ¿Será que 15 días yo no le voy a pasar el requerimiento total? Entonces ahí siempre son esos signos de pregunta donde, ¿cuándo es adecuado la vía periférica? Y por ahí, en mi experiencia en estos años de soporte nutricional, la vía periférica es la de menor elección, y se la suele utilizar muchas veces como un complemento de la vía enteral, cuando quiero llegar a cubrir el requerimiento y necesito complementar por una vía parenteral, ¿sí? Porque la vía enteral no me lo está permitiendo. Pero rara vez empezamos a alimentar por vía periférica para luego pasar a una vía central. ¿Sí? O sea que siempre se debe planificar con antelación cuáles son los objetivos que queremos lograr con ese paciente y la cantidad de calorías totales que voy a aportar. Por eso esto que ustedes hacen del cálculo de la tasa metabólica basal, el gasto en reposo y el total, siempre se lo hace con objetivos y metas a cumplir, no tan solo para hacer el cálculo, sino decimos, bueno, ¿en qué tiempo creo yo que voy a poder pasar la totalidad? También nos pasa en el gran porcentaje, más del 70% de casos, que ya pasando a cubrir un gasto energético reposo, ya me permite el aparato digestivo infundir alimentos, entonces ya sea o por vía oral o por una sonda, y ya logro complementar con ese aparato digestivo el total de calorías, entonces ya no necesito la totalidad por la vía central. Ya lo vamos a ir viendo igual. Las vías de acceso, entonces dijimos que pueden ser yugular interna, subclavia, venas cubitales y femorales, que las dos últimas son utilizadas más en pediatría, ¿sí? Lo van a ver el año que viene. La vena subclavia, bueno, es la que se considera más adecuada para la terapéutica nutricional, ¿sí? Porque permite mejor cuidado, es más cómodo para la movilidad del paciente en el caso de que puedas realizarla, y tiene menos riesgos de infecciones. Cuando hablamos de las vías, pensamos en catéteres, ¿sí? Acá necesitamos sí o sí de una vía de acceso que lo hace un cirujano vascular. Para eso nosotros coordinamos que vamos a empezar a infundir por vía parenteral, entonces necesitamos un vascular que venga y realice la incisión adecuada y permita la alimentación de manera exclusiva. En este caso ustedes pueden ver acá donde se coloca una vía o un catéter venoso, que uno de ellos es de tipo tunelizado, que está bien detallado en el teórico, que tenemos los centrales, los tunelizados y los portacat, que ya vamos a ver cuándo se utiliza. En el caso de los tunelizados tienen una vida útil mayor, si ustedes se fijan acá, la vía de inserción es por acá, y el catéter se ve por la piel, ¿sí? Es subcutánea. Esto tiene menos riesgos de infección y es un catéter que va a tener mayor durabilidad. Siempre lo importante es poder registrar cuándo se colocó ese catéter por primera vez, ya que le permite también al equipo tratante los cuidados adecuados pericatéter. ¿Sí? Por otro lado, veíamos también los periféricos, fíjense acá que es la vena del antebrazo, como les decía recién, la menos utilizada, si en casos puntuales únicamente, donde también debe colocarse siempre la fecha
o por lo menos antes se hacía en el paciente, ahora en el registro de carpeta de enfermería cuando se colocó, porque sabemos que a los 10, 12 días se debe evaluar probablemente el cultivo de ese pericatéter para asegurarnos que no haya alguna otra alteración como una bacteremia, una infección, que estaría agravando el cuadro del paciente. Y acá les traje para que vean, cuando decimos, bueno, que tiene que ir un cirujano vascular a hacer la vía central, muchas veces esa vía central, ya que se aprovecha la oportunidad para hacerla, no tan solo va a pasar alimentos, sino también van a pasar medicamentos. Pero para que eso se pueda llevar a cabo, necesitamos sí o sí que tenga 2 lúmenes. Fíjense acá, esta es de un solo lumen, o sea que si por esta unilumen pasó medicación, nosotros no vamos a poder utilizar esa vía para alimentar. En este caso, que tiene doble lumen, sí, porque vamos a tener una exclusiva para alimentar y otra por donde pasará la medicación. ¿Sí? Y esta 3 lumen, que muchas veces se suele pasar, por un lado, antibiótico terapia, por otro lado, hidratación y la medicación que va teniendo sus diferentes horarios, y por otro lado, la alimentación. Entonces, siempre deben recordar que para poder utilizar alimentación por vía central, debemos tener una vía exclusiva. No podemos combinar medicación con alimentación. Y mucho menos pensar que esa alimentación va a pasar por un tiempo. Normalmente para poder infundir la cantidad de calorías que necesita el paciente, sí o sí tiene que ser en 24 horas, porque estamos hablando de un requerimiento de 2.000, 2.500 calorías, entonces va a tener que ser una vía exclusiva sí o sí para poder infundirse durante 24 horas, sobre todo en un comienzo. Y ahí están las complicaciones más frecuentes, por eso hablamos de la importancia de que por un lado sea colocada la vía central por un cirujano vascular, a fin de evitar que la punción sea inadecuada, poniendo en riesgo la vida del paciente, generando un neumotórax, ¿sí? Una punción arterial, o sea, donde punzamos una arteria y eso hace que el paciente colapse y se produzca una inestabilidad hemodinámica, lesiones nerviosas, embolia gaseosa, y luego las alteraciones relacionadas al catéter, ¿no? O sea, si se hizo una inadecuada colocación o manejo de ese catéter, puede haber una perforación cardíaca, una perforación pleural, infecciones de catéter que son las más frecuentes. Por eso es importante el registro, que tanto enfermería como el médico vascular registre la fecha en que se colocó el catéter, porque a veces los síntomas que tiene el paciente están no asociados a una complicación propia de su estado de salud, sino a la complejidad de todos estos tipos de instrumentos que se van colocando para mejorar su tratamiento, ya sea a través, por ejemplo, del catéter o muchas veces el respirador, son todos focos posibles de infección para ese paciente. Entonces, mientras más cables, como veíamos al comienzo y como veíamos en la terapia, el paciente tenga, más complejizado está. Entonces siempre tenemos que pensar que esta vía de alimentación va a ser en casos puntuales, que el paciente realmente lo necesite. De lo contrario, siempre nuestra cabeza tiene que estar puesta en la vía fisiológica, que es la entérica, para evitar justamente todo esto. Acá ustedes ven cómo queda ya una vía central colocada, cómo se ve hacia el exterior. En este caso puntual es una vía central, no es tunelizada porque no la podemos ver por dónde va esa guía por dentro de la piel, como veíamos en los otros casos. Y ahora lo que más se utiliza es a ver, ahí está. Es este apósito que tiene una parte transparente, que tiene por finalidad que el enfermero pueda visualizar rápidamente una coloración o una irritación pericatéter, que ya nos estaría hablando de una infección, ¿no? Entonces, de esa forma, le permite al equipo tratante poder descartar causas infecciosas o, por ejemplo, febrículas asociadas al catéter. En ese caso, de ser así, lo que se hace, se debe retirar el catéter y colocar uno nuevo, pero siempre que se retira, cultivar para ver qué cultivo o qué bacteria la que está presente y poder hacer el tratamiento oportuno acorde a la bacteria aislada. Las relacionadas al paciente, ¿no? El control de la infección, si se contamina una parte del equipo, hay fugas, cambiar todo el equipo, ¿sí? Como les decía recién, el cultivo de la punta de catéter, y si presenta picos febriles, además un hemocultivo, para ver si hay presencia o no ya de glóbulos blancos elevados.
y no se debe acelerar ni enlentecer la administración de la nutrición. O sea, no porque vamos a sacar la alimentación, que la tengo programada para 24 horas, como sé que le van a sacar el catéter, bueno, aceleremos el ritmo de alimentación o de infusión, porque lo que voy a hacer, una alimentación que fue programada para pasar en 24 horas, si acelero el ritmo de infusión, es producir una hiperglucemia en el paciente, lo cual agrava el cuadro del medio interno, o una diuresis hiperosmolar. Y si pasa muy lento, como por ejemplo, tengo planificado pasar en 24 horas, pero por una falta de control pasó muy lento, puede producir hipoglucemias en el paciente. Y esto es muy común, sobre todo cuando se encuentra el paciente diabético con correcciones de insulina, ¿sí? Donde muchas veces quedan cicladas las correcciones, se siguen haciendo los controles y las infusiones de insulina, pero la alimentación pasa más lento. Entonces no llega a cubrir las necesidades calóricas del paciente, o sobre todo de glucemia, y produce hipoglucemias. También se dan las hipoglucemias cuando a nosotros nos tarda en llegar la nutrición parenteral. Ya vamos a ver cómo es el sistema de pedido y la logística que se utiliza para que estos pacientes puedan alimentarse, pero a veces tardaron 2 o 3 días y el paciente en esos periodos no se alimentó. De no alimentarse va a ser hipoglucemias. Por eso yo siempre lo que conversamos con los enfermeros es que en aquellos pacientes que aún todavía no están recibiendo la nutrición parenteral y que están en espera, lo que nos ha resultado muy bueno es que en lugar de utilizar solución fisiológica como base de medicación o de reposición de hidroelectrolítica, utilizamos dextrosa. Entonces de esa manera pasa una pequeña infusión a la vía central del paciente y disminuye estos riesgos de hipoglucemia. Y por otro lado, ya no utilizar bombas de infusión de insulina hasta que la alimentación no esté en curso. ¿Sí? Antes de administrar la nutrición parenteral es importante poder chequear algunos puntos, como por ejemplo la correcta ubicación del catéter, y eso se debe hacer no tan solo el cirujano pensando en que la colocación fue buena, sino debe haber una radiografía de control, asegurando que esté bien colocada y que no esté cerca de ninguna de las otras alternativas, como decíamos recién, que pueda estar produciendo una punción a la arteria o que esté ingresando a la vía aérea, ¿sí? Por eso es muy importante esta radiografía de control o de chequeo, comprobar el etiquetado del paciente de la bolsa. Cada bolsa es diseñada, en el caso de las artesanales, magistrales, son diseñadas para cada paciente, entonces es importante chequear el nombre. También la fecha de vencimiento de esa bolsa, ¿sí? Sobre todo nosotros que estamos en la ciudad de Salta, donde no tenemos un laboratorio que elabore las fórmulas de manera inmediata, entonces a veces nos llegan 2 o 3 bolsas y tenemos que asegurarnos no tan solo que no pierda la cadena de frío, sino que realmente no pierda el periodo de vencimiento, o se colocó inadecuadamente, o va quedando una bolsa descompaginada a la fecha. Entonces es importante cuando hacemos las capacitaciones a nuestros enfermeros que trabajan en el equipo de soporte, aclarar bien eso, que se debe chequear siempre, no dar por sentado que esa bolsa llegó ese día y que puede ser infundida normalmente. En una instancia donde estamos ya cubriendo el requerimiento o en aquellos pacientes críticos, no utilizamos alimentación cíclica, sino de manera continua, las 24 horas se está alimentando el paciente, ¿sí? La bolsa debe cambiarse todos los días, y esto es algo también muy importante, donde al momento en que se cuelga la bolsa de alimentación, se debe colocar, nosotros lo hacemos con un fibrón grande, la fecha y la hora en que empezó a alimentar ese paciente, ¿sí? Sabiendo que el próximo turno de enfermería, que muchas veces no es el mismo enfermero que colocó la alimentación, pueda chequear la hora de inicio y de estar pasada deba suspenderla inmediatamente. O sea, una bolsa de alimentación no dura más de 24 horas colgada. Y si por alguna razón se suspende la nutrición parenteral, es lo que les decía recién, poder continuar con dextrosa como base y no solución fisiológica, que es lo más común que se utiliza siempre, ¿no? El suero de solución fisiológica, y se continúa hidratando al paciente, sobre todo para mantener esa vía permeable. Pero en aquellos pacientes donde se venían alimentando y cubriendo un 100% de requerimiento, nunca de golpe se le debe suspender la alimentación, porque va a hacer hipoglucemias, y eso es mucho más grave para poder después equilibrar el medio interno, ¿sí?
Siempre debemos considerar el balance hídrico del paciente, que ya vamos a ver al final cuando veamos nuestro paciente, que es el que vamos a hacer realmente la elaboración y la formulación del pedido, que hay una historia clínica y que hay una carpeta de indicaciones. En esa carpeta de indicaciones, siempre enfermería registra cuál es la catarsis que tuvo el paciente, cuál es la diuresis que tuvo el paciente, y cuánto fue lo que se hidrató realmente. Y hay un balance, es decir, tenemos que ver cuánto fue la orina del día, cuánto fue la catarsis del día, cuánto ingresó de líquido, y a eso le llamamos balance. Si el balance de mi paciente está siendo negativo, o sea, quiere decir que no le estamos ingresando líquidos, pero no está saliendo a través de la orina, estamos frente a un paciente descompensado, entonces no podemos de golpe cargar con 2,5 litros de alimentación infundido a través de un líquido. Entonces es importante que nos hagamos el hábito de revisar los balances diariamente. Y después, por último, la bolsa se conserva en la refrigeradora o en la heladera, sobre todo cuando llega, ¿no? Desde el momento que salió del sitio de producción o de la planta elaboradora o del laboratorio, sale ya a temperatura de refrigeración. Se debe mantener hasta que llega a la institución, por eso el traslado es tan importante, que vienen en equipos refrigerados, y no viene a temperatura de infusión o a temperatura ambiente. Si yo estoy en el servicio y me llega una bolsa que está a temperatura ambiente, debo descartarla, porque ha perdido la cadena de frío. Para poder infundir necesitamos sí o sí que llegue en las condiciones de refrigeración, y dejamos por lo menos media hora, 40 minutos a temperatura ambiente hasta que se temple, y recién a esa hora podemos infundirle al paciente, que es la temperatura corporal la que buscamos. Entonces, relacionadas a la bolsa, una vez que ya la tenemos en el servicio, debe estar envuelta en una funda cerrada, es decir, van a ver que viene la bolsa, eso lo vamos a poder ver bien en el práctico. Viene la bolsa y arriba con otro envoltorio hermético, ¿sí? Donde el enfermero, cuando va a preparar el campo para la conexión de la bolsa, debe romper recién esa bolsa de reservorio. Hasta ahí, esa bolsa viene totalmente en condiciones de higiene adecuadas. También van a ver que tiene un etiquetado delante donde lleva todos los datos del paciente, el volumen infundido, la cantidad de calorías que ustedes han calculado, la composición química de macronutrientes y de micronutrientes, cuándo fue la fecha en que se elaboró esa bolsa y cuántos son los días hábiles que realmente se puede infundir al paciente. La mezcla debe ser siempre homogénea, no debe presentar elementos flotantes o extraños, ¿sí? Y acá vemos una, que justamente es lo que no debemos lograr. Esta es una bolsa que tuvimos a propósito en la cátedra guardada durante un buen tiempo para ver qué producía, qué pasaba con el correr de los años. Después ya le sacamos una foto para poder tenerla porque el olor ya era muy particular. Acuérdense que son fármacos, pero a diferencia de una bolsa normal, fíjense que es totalmente distinta, ¿no? O sea, como cuando decimos lograr una coloración homogénea, hace referencia a esta bolsa, donde ustedes ven acá adelante que están todos los datos del paciente, ¿sí? Es un rotulado que se pega de manera individual para cada uno de ellos, donde figura la institución en la que se encuentra el paciente, la cama en la que se encuentra el paciente, y todo lo que nosotros hemos calculado. Por eso es importante que después chequeemos. Si nosotros dijimos que el paciente va a recibir 1.500 calorías, 290 gramos de glucosa, 75 de aminoácidos, 40 lipídios, cuando nos llegue físicamente esa bolsa, chequear que tenga la formulación que nosotros hemos solicitado. Las complicaciones más frecuentes de la nutrición parenteral son mecánicas, que son todas las que vimos recién relacionadas al pericatéter, metabólicas, cuando los cálculos no son los adecuados o cuando se infunde a mayor velocidad a la bolsa de infusión. Hoy el tema de los cálculos inadecuados ya no es tan frecuente porque los 3 laboratorios con los que se trabaja tienen un sistema de doble chequeo. Actualmente, cuando uno hace el pedido de nutrición parenteral, se lo hace a través de vía telefónica, donde están grabando esa conversación para que quede un registro de lo que nosotros solicitamos. Luego ellos lo cargan a un sistema donde les va regulando si la cantidad de nutrientes es acorde al peso, acorde a la patología, acorde a las necesidades promedio que tiene esa persona, y sobre todo si la bolsa está balanceada en sus macronutrientes. De lo contrario, nos vuelven a llamar y nos piden que modifiquemos o que recalculemos esa fórmula.
Entonces, las metabólicas generalmente no están tanto asociadas a la rotulación, sino asociadas a la infusión. Cuando no se cuenta, por ejemplo, con una bomba de infusión que no es lo adecuado en una institución, entonces se pasó más rápida la alimentación, o como les decía recién, se cortó la alimentación por alguna situación y luego se volvió a reconectar, entonces ha producido alteraciones metabólicas por los tiempos en que se infundió la fórmula, o sépticas que están asociadas a, por ejemplo, problemas de bacteremia o pacientes que están ya en un estado de septicemia, que ya es una infección generalizada. Las mecánicas, bueno, ya las volvimos a ver, son las perforaciones de la estructura, ¿sí? Y se evitan con el control radiológico del catéter. Las metabólicas asociadas al exceso de efectos en la cantidad de agua y o electrolitos, el control analítico, incluso el diario, porque eso, acuérdense que nosotros no calculamos una sola vez, sino que todos los días tenemos que ir haciendo el recálculo para recibir la bolsa del día siguiente. En el caso de Salta, nosotros formulamos hoy y esa bolsa nos está llegando mañana. Entonces, si vamos viendo que con el control de laboratorio del paciente va teniendo algunas alteraciones hidroelectrolíticas, podremos ir haciendo esas correcciones para que esa bolsa sea lo más exacta posible a las necesidades del paciente. También es muy frecuente el hígado graso, que es una complicación que se da en aquellas pacientes que han tenido nutrición parenteral prolongada. Es decir, un paciente que se encuentra 2 meses, 3 meses con nutrición parenteral, si no hay un buen hepatograma de control que me permite ir haciendo la regulación de los lípidos, probablemente haga un hígado graso o una esteatosis hepática, ¿sí? Donde en ese caso se debe suspender la nutrición parenteral. Tratar siempre de, antes de que esto suceda, poder hacer un chequeo de laboratorio más exhaustivo, no tan solo el de rutina. Y hoy tenemos otra ventaja que también nos permiten, que es la adición de otro tipo de ácidos grasos que regula bastante y minimiza estas posibles complicaciones. Bueno, las sépticas, que también las nombramos, relacionadas a pericatéter o durante los cambios de la línea, o bien asociadas a septicemias propias del paciente, ¿no? Y así sería un paciente que está recibiendo una nutrición parenteral. Tiene que tener la vía de acceso, ¿sí? Las guías y sus conectores, que es lo que veíamos recién, la bolsa de alimentación propiamente dicha, y la bomba de infusión. Lamentablemente no en todos los servicios se cuenta actualmente con bombas de infusión, más aún cuando estamos abocados 100% al tratamiento de los pacientes con COVID, que demandan muchísimo uso de estas bombas y que después no se las puede reutilizar adecuadamente. Una vez que entró al sector de COVID, bueno, nos está pasando que si la clínica cuenta con 10 bombas, a veces el paciente de COVID tiene 2 en uso, y cuando las deja de utilizar no son de uso inmediato para el sector de terapia, sino que deben ser primero esterilizadas, desinfectadas y recién poder pasar al otro sector, y eso demora mucho la atención. Acá veíamos este paciente hace un rato, donde ven que tiene una sonda nasogástrica, cuenta con un respirador que en lugar de estar en la boca, ¿sí? Como ya pasó varios días en que lo tuvo a través de la boca, la asistencia respiratoria mecánica, se coloca a través del cuello, ¿sí? Y acá ya es una traqueostomía. ¿Sí? Luego tiene todo lo que son los sensores de monitoreo, y en este caso puntual, bueno, acá vemos todos los controles que se le vienen haciendo a través de las heridas que sufrió, porque era un paciente operado de aparato digestivo. ¿Cómo son las bolsas de alimentación? Las bolsas pueden ser bolsas únicas o frascos múltiples, ¿sí? Que es cuando ya vamos a necesitar 3 conectores para poder conectar cada uno de los macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas. ¿Sí? Y ahí ya le llamamos alimentación en paralelo. En este caso, ustedes van a ver, en el caso puntual de utilizar alimentación por frasco o alimentación en paralelos, que en el caso puntual de la dextrosa, se encuentra con diferentes concentraciones, ¿sí? Puede ser al 25, puede ser al 50 o al 75%. Y además, en este suero de dextrosa es donde se suele incorporar los componentes de los micronutrientes u oligoelementos, como son las vitaminas y los minerales.
Esto es cuando no tenemos o no disponemos de esa bolsa única blanca que vimos en un inicio, y debemos formular la alimentación parenteral de manera artesanal, le llamamos, o por frasco, donde tenemos que dividir cada uno de los nutrientes y hacer el cálculo de cada uno de ellos para asegurarnos la cantidad de calorías que vamos a infundir. Luego tenemos los aminoácidos, que también vienen en diferentes concentraciones. En el caso puntual de los aminoácidos, suelen ser uno de los componentes más caros del uso de la nutrición parenteral, y las concentraciones también varían, pueden ser al 10, al 11, al 8,5%, que son las de consumo más frecuente. Y los lípidos, que es el componente blanquecino que suelen tener las bolsas, que ya se encuentran como ácidos grasos, que también tienen dos concentraciones, al 10 y al 20%. Ustedes lo que ven acá son diferentes alternativas según el laboratorio que los elabora. Y luego las llamadas bolsas magistrales, que son las que vimos recién. Esta es una bolsa magistral en su izquierda, donde no tiene aún todavía el rotulado del paciente, y esta es una bolsa estándar. La diferencia entre una y otra es que la bolsa magistral contiene todos los macro y micronutrientes que debe infundirse al paciente. Las bolsas estándares solamente tienen 3 compartimentos, como ustedes ven acá. El compartimento de dextrosa, que es el mayor, el de aminoácidos, y el de lípidos, que es el blanquecino. Esta bolsa es una bolsa tricámara, porque tiene 3 cámaras diferentes, vienen así, y luego el enfermero debe destruirla para homogeneizar esa fórmula, o sea, separar cada compartimento, que se hace a presión hasta que se logra una bolsa única, pero nunca va a llegar a ser comparativa a una bolsa magistral o artesanal, como este caso, que tiene los macro y micronutrientes. ¿Cuáles son las ventajas de las bolsas magistrales? Que se ajustan a las necesidades del paciente, o sea, no se desperdicia ningún aporte calórico y se diseña exactamente para mi paciente. Disminuye, por supuesto, las complicaciones metabólicas y sobre todo optimiza la utilización de los nutrientes, disminuye el riesgo de infecciones y evita el recambio de la bolsa, porque sabemos que es una conexión en 24 horas y una desconexión nada más. No como muchas veces sucede con las alimentaciones por paralelo, donde tenemos menor tiempo, entonces hay más manipulación, y también sucede con las estándares, donde no llegamos muchas veces a cubrir con una sola bolsa, y se necesitan pasar dos bolsas, entonces hay 2 conexiones, 2 desconexiones, o sea, acá se mide mucho el tiempo de enfermería, ¿sí? Pensemos que, como ustedes han visto recién, son una institución dividida como si fuera en una U, donde tenemos 6 pacientes internados y muchas veces un solo enfermero. Entonces pensemos que cada indicación que nosotros damos es sumarle el trabajo de enfermería que ya lo tiene con el resto de los pacientes, y donde debe además colocarse ese mismo equipo de protección que vimos en el sector COVID, debe colocarse para cada conexión y desconexión de las bolsas de nutrición, ¿sí? Por otro lado, pensemos también que esto disminuye, bueno, como les decía, el tiempo de conexión y desconexión, pero por sobre todo los costos. Se calcula que la nutrición parenteral es menos costosa que la nutrición en paralelos, ¿sí? Y eso ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Como nosotros en Salta muchas veces, o sobre todo los fines de semana, no tenemos el acceso a pedir una bolsa nueva, debemos utilizar o las estándares, si es que se cuenta o no la institución, o si no unas bolsas la nutrición en paralelo, donde los costos de cuántos frascos, por ejemplo, de aminoácidos se necesitan por día, no es equivalente a la de una nutrición magistral. Y son cosas que dicen, pero ¿qué tendrá que ver? Cuando nosotros trabajamos en instituciones, los costos es otra cosa a tomar en cuenta a la hora de tomar las decisiones. O sea, sí infiere y sí nos preguntan mucho sobre los costos, sobre todo el equipo médico o el director médico, cuando planificamos la alimentación de todos nuestros pacientes. Además, en la parte privada, por lo menos, a diferencia de la pública, nosotros tenemos que pensar que el paciente ingresa con una obra social, y es la obra social la que cubre en un 100% la nutrición parenteral, porque es de alta complejidad, se considera que es una práctica de alta complejidad. Yo no le puedo dar una receta al paciente que vaya y la compre porque no existe físicamente. Es una nutrición que se pide a un laboratorio que tiene las características para poder diseñarla.
Tan es así que en Salta no hay un laboratorio que las diseñe, lo más cercano es Tucumán, y luego ya Córdoba o Buenos Aires. Entonces nosotros tenemos que pensar los tiempos en que nosotros hacemos el pedido hasta que el paciente realmente se está alimentando. Así sería un rotulado de una alimentación, algunas más chiquitas, otras más grandes. ¿De qué depende esto? Del volumen que nosotros estamos indicando. Una bolsa de 2.500 calorías nos damos cuenta en el acto porque es una bolsa pesada, donde se infunden 2,5 litros de líquido. Estas bolsas por ahí son más pequeñas, como están viendo acá. Pueden ser bolsas de inicio, por ejemplo, de una tasa metabólica basal. Y después tenemos acá las bolsas 2 en 1, en este caso puntualmente es una bolsa estándar que solamente tiene el compartimento de dextrosa y aminoácido. No es tan frecuente el uso en adultos, más que todo es en pediatría. Y esta es la bolsa tricompartimental que veíamos hace un rato. Puede, según el laboratorio, el diseño es diferente. Acá ustedes van a ver la cámara de dextrosa de manera horizontal y el resto de manera vertical, y en la otra veíamos del laboratorio Brown que están en forma de paralelo. Lo que hace el enfermero acá, como ustedes están viendo, está destruyendo las 3 cámaras para poder homogeneizar adecuadamente esa fórmula y mezclarla bien para su posterior infusión. Es fundamental realizar una correcta prescripción para poder realizar el pedido correspondiente. Es decir, nosotros todos estos cálculos que venimos haciendo hasta acá no los vamos a dejar de hacer, al contrario, acá cobra más importancia el cálculo del requerimiento calórico y el cálculo de nuestra fórmula sintética, porque es lo que vamos a transcribir en los pedidos según la obra social para hacer el pedido al laboratorio. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos todos nuestros cálculos, una vez que tenemos todo listo, recién llamamos al laboratorio, que como les decía, es un lugar donde debe reunir todas las condiciones, todo está automatizado, todo está computarizado, ya no es como antes, que era también un trabajo artesanal, los laboratorios ya también han modificado sus estructuras, y cada vez son más automatizada, lo que nos permite tener menos error en la formulación y el diseño de esas fórmulas de nutrición parenteral. ¿Sí? Bueno, hasta acá paramos un poquito, porque me imagino que ya estamos recontra agotados, ¿o no? ¿Cómo vamos, chicos? O ya no, os quedé solas, porque ya no veo a nadie. No, bien, profe, bien, bastante interesante el tema. Bastante interesante, bueno, me alegro. Esto es un tema que después, el que le guste, ya ahora hay especialidades, ¿sí? O sea, es un campo nuevo para nosotros nutricionistas. Bien. Bueno, entonces, dicho todo esto, para los que quieran despejarse un poquito, tomar agua, en 10 minutos volvemos. Estamos en 11:30. A la menos 20, 25, estamos de vuelta, chicos, ¿sí? Descansan un poquito. Bueno, Mili, ya preparo el break. Bueno, gracias.